Le damos la bienvenida a Patricio Adorno, licenciado en Ciencias Políticas, la nueva generación de analistas políticos de la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás, Patricio? El Chino te saluda, buenos días. ¿Cómo estás, Chino? Buen día. Un poco pretenciosa la idea de nuevos analistas, la nueva generación. Me parece que Son la nueva todavía estamos generación, lejos de los pasos de los que estuvieron antes, así que, pero ¿no? bueno, están transitándolo y eso es lo importante. En este sentido, digamos, quería tu visión, justo estábamos con estas conversaciones que está manteniendo el gobernador y el vice con los sectores políticos de la provincia con representación parlamentaria, básicamente en esto que surgió ya hace unas semanas atrás y que ocupó el centro de la escena política provincial en referencia a la reforma de la Constitución. ¿Cuál es la visión que tenés en este sentido y cuál es, si tenés algunos estudios realizados en referencia a cuál es la percepción de la ciudadanía? Bueno, partamos desde lo macro y después vamos hacia el detalle puntual. Lo primero es, partimos de una constitución provincial diezmada en cuanto a su repercusión judicial, una constitución que en su momento se hizo específicamente para resolver un problema puntual que aquejaba a la clase política, que era el costo desmesurado de la ley de lemas aplicada a los partidos políticos y el problema de representación que generaba. Eso se solucionó con una constitución que incorporó al texto constitucional a el acople como instrumento electoral que le permitió al peronismo resolver dos grandes problemas. El problema de la interna al interior del partido, es decir, evitar tener que estar negociando dirigente a dirigente los lugares en las listas a lo largo y a lo ancho de la provincia, y por el otro lado, territorializar la elección provincial de modo tal de que uno más o menos supiera que con 10.000 y entre 10.000 y 14.000 votos podía llegar a tener una representación en la legislatura, alambrando el Parlamento a la dirigencia justicialista. Creo que esa fue la gran reforma o el gran mérito de la constitucional provichista, y por lo menos en lo que se ve en las propuestas que surgieron, particularmente de un grupo de legisladores mucho más afín al mansurismo que al jaldismo, en esta grieta eterna que parece que tiene el peronismo tucumano desde el año 2021, pareciera que el objetivo territorial por lo menos sigue siendo el mismo, mientras que la idea de quitar a los acoples estaría buscando un término medio, porque mientras que Jaldo busca un partido justicialista que centralice la oferta de candidatos en la provincia de Tucumán, hay dirigentes que no ven con buenos ojos tener que rendirles pleitesía a las autoridades partidarias para poder tener la posibilidad de conformar una lista legislativa. Pienso, por ejemplo, en intendentes de todo el interior que tienen un problema con la sucesión, ahora que de los 19, 17 tuvieron que reelegir y tenemos muchos exintendentes en la legislatura que probablemente quieran volver a la silla ejecutiva municipal. Eso por un lado respecto a el eje central del debate. Digo, no está en el debate de la reforma constitucional si vamos a buscar un Tucumán que promueva la obra pública en vivienda, energía y salud, sino que el eje central, por lo menos en lo que se está viendo en el debate político, está vinculado al instrumento electoral. Un instrumento electoral que nunca es completamente desprovisto de alguna intencionalidad política. Todos los instrumentos electorales buscan o persiguen alguna finalidad política concreta porque transforman la voluntad popular en representación institucional. Y Ahora, nos en recordemos, ese término, en eso que planteas en ese escenario, es más o menos por ahí inexplicable todavía cuál es el objetivo de Jaldo, de, porque plantea es ahora o nunca, tenemos que bajar el costo de la política, cuando él fue el protagonista a lo largo del tiempo, con sucesivas candidaturas testimoniales, en algunos casos, de este engranaje. Ahora, ¿por qué? De que es la gran pregunta que se hace la clase política. ¿Por qué hoy día va en contra de lo que él fomentó, de lo que le dio los dividendos y le permitió llegar a gobernador? Jaldo hoy es gobernador por este sistema electoral. así es, no solamente es gobernador por este sistema electoral, sino que el anterior gobernador de la provincia fue el presidente de la Convención Constituyente que sancionó este modelo electoral con el que estamos trabajando. Digo, como para también tener presente a todos los actores del juego político que hoy tienen esta intencionalidad. Yo lo vería más por el lado de lo que el mismo Javier Milei planteó entre las reformas electorales que buscaba hacer desde el 1 de marzo, esta idea de
pasar a un modelo de país, a un modelo de representación con circunscripciones uninominales mayoritarias, esta idea de reformar la forma en la que elegimos diputados y senadores, bajo el pretexto de este triunfo electoral apabullante que supuestamente habría tenido el presidente de la Nación en el balotaje. Digo supuestamente porque en el balotaje tenemos un descarte de opciones que migran naturalmente hacia otros espacios. Es más bien un prefiero esto antes que lo otro, y Pero creo que en ahora, ese ¿con qué sentido. foto la analizan? Porque son dos fotos totalmente diferentes. La elección provincial con el sistema de acople le permitió a Jaldo y le viene permitiendo al Partido Justicialista, bajo el nombre y frente ocasional, lograr una amplia victoria. Ahora, esa es una foto. La foto nacional siempre es otra porque el desprendimiento, la no cercanía, no hay colectoras que trabajen como trabajan para la provincial. Entonces, ¿con cuál foto analizan la realidad? Porque no, son totalmente disímiles. Esta es una muy buena pregunta para la que vamos a tener una respuesta práctica y concreta si el próximo agosto vamos a una votación de convencionales constituyentes junto con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el caso de que no se derogue. Quizá lo que está buscando Osvaldo Jaldo es lograr una lista de representación parecida al modo en el que nosotros elegimos diputados y senadores, asumiendo que la pregnancia territorial del oficialismo provincial va a ser suficiente a la hora de enfrentarse a una oposición que se mantiene completamente fragmentada, que va a estar probablemente infiltrada por parte del Armado Libertario Nacional y que además y en esto Jaldo tiene un parecido muy, muy relevante con Javier Milei. Jaldo está corriendo esta carrera política solo. No tiene una oposición que hoy tenga relevancia ni temática, ni programática, ni política en el plano local y en el plano nacional. En el plano local, Jaldo tiene parte de la oposición dentro del propio gobierno, tratando de mantener un espacio amplio. Entiendo yo que también vinculado a la idea de la posibilidad de una ruptura o una probable ruptura del bloque justicialista para tratar de mantener un cierto control parlamentario. Recordemos que está el bloque de Germán Alfaro en la legislatura, muy afín al gobernador de la provincia. Y del otro lado, en el plano nacional, Osvaldo Jaldo se comporta como un aliado programático y pragmático del presidente Javier Milei, ocupando el lugar de centralidad que la oposición local buscaría tener en función de la posición del presidente. Digo, uno a priori, asumiendo que Osvaldo Jaldo fue electo por Unión por la Patria, lo pensaría como un opositor directo al gobierno y sin embargo es uno de los oficialistas, uno de los oficialismos más cercanos al presidente de la nación. Creo que eso tiene mucho Jaldo que ver a la hora siempre de se pensar. caracterizó por el pragmatismo a lo largo de su historia política. Vos sos chico, pero desde sus inicios siempre fue un pragmático de esencia. En este sentido, el pragmatismo por su característica y por esta decisión del gobernador de casi atar su destino a Milei, plantea una reconfiguración en el escenario político tucumano, vos lo decías bien, del discurso único. Hoy no hay oposición, sino hay distancia o cercanía con el gobierno de turno. En este escenario, en esta nueva fragmentación, en esta nueva configuración política, ¿hay un escenario que están evaluando de que pueda hacer las elecciones, como la planteabas con las nacionales, con la influencia nacional, que la agenda o que la decisión no sea provincial? Porque ahí es donde cabalga las aspiraciones, porque al fin y al cabo, hay que decirlo, no le fue bien a Milei en la traslación de votos. El ejemplo Río Cuarto, última elección, donde punto uno no decidió poner representante directo y quienes salieron vestidos o camuflados con libertarios salieron quinto, sexto. Una remembranza de lo que nos pasó durante todo el periodo electoral del año pasado, donde los candidatos de Milei llegaron, el máximo, al que mejor le fue, llegó a 15 puntos, Sí, mientras que todos los otros, pensemos en Ricardo Bussi en la provincia claro, de Tucumán, que era parte de la franquicia libertaria en la provincia, sacó un magro claro, 3,5% cuando venía de una elección histórica que le había permitido claro. incorporar 8 legisladores en la Cámara, en el Parlamento tucumano. Creo yo que lo que se puede buscar desde el oficialismo nacional es nacionalizar lo más posible la elección porque se están poniendo en juego en las elecciones parlamentarias del año que viene los legisladores nacionales de Unión por la Patria y el Frente para la Victoria, y de Juntos por el Cambio, que son los de 2021, son los que Claro, elegimos son los en que la renuevan, pandemia. Milei no renueva ninguno.
eso hay que decir. Exactamente, Milei tiene todo para ganar y los que tienen todo para perder son los actores más cercanos. Hacemos coalición federal, la Sí. coalición cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical, y en el medio un peronismo completamente fragmentado y con una conducción que no termina de definirse, que lo vamos a saber si todo sale bien en noviembre de este año, pero que probablemente busque afincarse en los territorios, provincializar la elección y perder la menor cantidad de diputados y de senadores, y este es el Sí. dato importante, en la elección de medio término, porque se ponen en juego los senadores, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, donde se está empezando, y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se está empezando a buscar la forma de instalar a candidatos directamente del riñón de Javier Milei y de Karina Milei para empezar a construir de cara al 27. La última y tiene que ver con la visión de el impacto de los medios o de las redes, en este caso, sobre temas puntuales. Salió un estudio de una encuestadora cordobés de Subán que hacía referencia a los ítems, creo que lo tenemos al cuadro para que lo vean, creo que te lo pasé, Leo, búscalo, donde planteaba concretamente cuáles eran las prioridades, en una pregunta medio confusa, pero digamos tuvieron una repercusión de cómo la plantearon, cuáles eran las prioridades de la agenda o qué es lo que afectaba más o menos de la agenda de medios y de redes en la realidad de los argentinos. En este sentido, digamos, en esa dura manifestación permanente de la agenda, Milei la viene ganando desde que asumió y de un poco antes. ¿Vos crees que esto impacta directamente en la realidad si la economía, como todos los pronósticos hablan, no logra, en el mejor de los escenarios, es llegar como estamos a diciembre? eh, Creo que impacta en la forma en la que construimos el sentido y interpretamos la realidad con la que estamos lidiando todos los días. Lo cierto es que, y pongo como ejemplo concreto el caso de la foto de Olivos, a la que se le adjudica la derrota del peronismo en el 2021, pero por el otro lado, lo cierto es que el choque con la realidad empieza a ser mucho más impactante de el contenido o el pago simbólico que uno puede hacer. Y déjame que ponga en duda esto que vos dijiste de Javier Milei es el que configura la centralidad mediática digital de la Argentina. Yo creo que es correcto porque cada vez puede hacerlo menos y que cada vez él mismo, que es el arma comunicacional más grande que tiene el gobierno, tiene que salir a poner la cara y tiene que salir a instalar los temas. Y pienso, por ejemplo, en el medio del debate de la ley bases, cuando lunes, martes y miércoles el propio presidente tuvo que salir a comunicar él mismo para tratar de mantener el dominio de la agenda y sin embargo no lo pudo hacer. Creo que es algo que se está disputando, pero que desde el otro lado, desde la oposición en todos los colores que conforman el espectro, no lo pueden todavía dominar y sigue siendo una ventaja comparativa. Hay que ver porque una cosa es ser un outsider opositor que viene con un discurso disruptivo y otra cosa es ser gobierno que tiene la obligación de gestionar las expectativas de la ciudadanía que él mismo creó. Y no hay nada más duro para la política que defraudar al electorado por no haber podido cumplir las promesas. Venimos de dos presidentes que prometieron una cosa y no lo lograron. Mauricio Macri prometió pobreza cero y se fue con 35% de pobres. Alberto Fernández prometió revertir ese camino y se fue con 50% de pobres. Hay que ver Javier Milei cómo lo va a hacer porque él prometió tres cosas centrales. Terminar con la inflación, terminar con la inseguridad y hacer que los argentinos empiecen a sentir la recuperación económica. Por el momento, todo indica que el piso de inflación va a ser del 4%, a una costa de que el gobierno ponga todos los esfuerzos y los recursos del Estado para sostener una ficción. Y acá sí, un dato preocupante, el Fondo Monetario Internacional está cada vez menos cauteloso a la hora de decir que la situación económica argentina está siendo artificialmente sostenida como en la época de la conducción económica de Sergio Massa. Creo que son cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar sobre todo la gestión del gobierno, si el gobierno la está pensando más con fines electorales concretos de cara al 25 o con fines de gestión pública. Bueno, ahí tenemos en pantalla graves o insignificantes los temas que plantea la opinión pública de Subán de un estudio de la consultora cordobesa y lo llamativo es que más allá de la perforación
que hacen constantemente en los medios del tema de Yáñez, está con un 57% solamente elevado, porque hay que ponerlo todo, supera el 50%, pero no está al tope, siendo el tema económico, la pobreza, arriba como los temas graves. Te agradezco la comunicación, Patricio, que tengas buena semana. Muchísimas gracias, Chino, igualmente, y un saludo a toda la audiencia. Pasaba Patricio Adorno, licenciado en Ciencias Políticas, por los micrófonos de Cuentos Chinos.